Hola, muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde se conecten. Mi nombre es Richard Pinargote Rodríguez, soy médico imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología y Diagnóstico por Imágenes de Manabí, docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro, de acá de la provincia de Manabí. Siendo hoy día viernes 30 de abril, y acá, de donde se origina este video, que es la ciudad de Puerto Viejo en Ecuador, son las 20 horas con 7 minutos. La idea de llevar adelante estos videos no es más que poner en conocimiento los avances que se llevan adelante con respecto al COVID-19, sea en tratamiento, sea en descubrimiento, y poder de una u otra forma presentar noticias que se denominan digeribles o masticables para el común denominador de la gente. A veces cuando se habla simplemente en lenguaje médico, como que quedan muchas cosas pendientes o que quedan muchas cosas sin entenderlas bien. Entonces busco yo de una u otra forma poder hacer muy accesible la información y al menos que priorizar la información científica, la información con base técnica, con base de investigación, para que de una u otra manera no seamos presa de lo que se denominan los bulos o de lo que se denominan las fake news o de lo que se denominan usualmente estas mentiras de internet que vienen propagadas por las redes sociales. Entonces esa es la idea que nosotros llevamos adelante desde que empezamos a hacer estos videos casi al inicio de la cuarentena. Dicho esto, empezamos solidarizándonos con las personas que están padeciendo algún tipo de enfermedad y que de pronto en otras circunstancias podría ser mucho más llevadero todo ello o hasta solucionable. Y también solidarizámonos con las personas que están padeciendo COVID-19, ellos y su familia. Cada vez que pasan estos días, uno se entera de más personas que están enfermas, que comparten su situación con uno y de una u otra manera, empoderándose de eso, también compartimos cómo se van llevando adelante indicaciones, el día a día, y creo yo que tener la posibilidad de contar con alguien que pueda asesorarlos, guiarlos, siempre va a ser importante. Y yo creo que de una u otra manera todas las personas tienen que intentar encontrar una ayuda de carácter científica, de carácter médico, para llevar adelante el problema. También nos solidarizamos de una forma muy, pero muy profunda, sobre todo con las familias que han perdido algún ser querido, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa, que quizás en el otro concierto de situaciones, si no viviéramos bajo una pandemia, probablemente no hubiera tenido ese desenlace. Un abrazo muy fuerte. Hay familias que lastimosamente han perdido ya algunos miembros de la composición de la misma, y obviamente que no existirán palabras para poder remediar esa ausencia. Sin embargo, al menos queremos llegar con un abrazo muy sentido y sobre todo un abrazo de humano, de persona a persona. Dicho esto, entramos de lleno a hablar sobre estadística. Hoy tenemos algunas cosas. Hay algo que quedó pendiente del día de ayer. Si nos alcanza el tiempo lo toparemos, si no, y si Dios lo permite, el día de mañana lo hablaremos. Entonces vamos a hablar con la estadística. Yo voy a hablar de la estadística, no voy a hacer ningún comentario sobre esta estadística ahora, porque posteriormente voy a hablar en mejor término sobre un artículo que salió sobre algunas situaciones de algunos países, en especial uno que lo está llevando bastante bien en Latinoamérica. Entonces allí podremos hablar en extenso del caso ecuatoriano, y solamente voy a dedicarme ahorita o en este momento a manifestar lo que nos entrega en el corte del 30 de abril del 2020 a las 8 de la mañana el Ministerio de Salud Pública. Estas son cifras oficiales desde el punto de vista gubernamental, es lo que nos entrega. Ojo que probablemente nuestra percepción y lo más seguro que nuestra apreciación de lo que ocurre difiere en 180 grados de lo que nos están diciendo. Eso estoy completamente seguro. Pero ahorita no hagamos un análisis exhaustivo de ello, porque en su momento lo voy a mencionar desde otro punto de vista. Lo que sí voy a puntualizar es algo que se publica igualmente en la infografía que nos entrega. Entonces, para hoy día, jueves, ya estoy pensando en el viernes, jueves, como que hubiera gran diferencia. Bueno, hoy día jueves 30 de abril del 2020 nos entregan que existen ya 24.934 casos confirmados, han realizado 69.000 pruebas y un poquito más. Hay en teoría 900 personas fallecidas reconocidas por COVID y hay 1.453 personas fallecidas con probabilidad, una alta posibilidad de ser COVID. Muy bien. Eso es lo que está ocurriendo
a nivel de Ecuador. Y con esas cifras de Ecuador, nosotros hacemos una pequeña puntualización y un pequeño paréntesis hasta comentarlas en extenso cuando hablemos del artículo que les mencioné. A nivel mundial, los países que están en los primeros sitios, y ojo que también Ecuador está en los primeros sitios, Estados Unidos con más de 1.069.000 infectados, España con más de 213.000, en segundo puesto, Italia en tercero con más de 205.000, Reino Unido cuarto con más de 172.000, Francia quinto con más de 167.000, Alemania sexto con más de 163.000, Turquía séptimo con más de 120.000, Rusia octavo con más de 106.000, Irán noveno con más de 94.000, Brasil ya pasó a décimo. ¿Se acuerdan que el día de ayer habíamos mencionado que entre hoy y mañana le iba a superar a China? Pues bueno, los brasileños están haciendo, la verdad que están haciendo méritos para ir allá, en el sentido sarcástico de la palabra, por si acaso, ¿no? Porque ya están décimos, 85.380 personas. La verdad que aquí es indudable, mientras peor se actúe desde la parte de arriba, gubernamental me refiero, peores son las incidencias en cuanto a casos. Eso no hay que tener la menor duda de que así funciona y así son. Por eso es que muchos países de una u otra manera se cuidan en las cifras, transparentarlas, hacerlas nítidas, ¿sí? Hacerlas muy claras, porque dan a entender su mal accionar. Pero no necesitamos que nos transparenten tanto las cifras cuando sabemos que existen gobiernos que actúan muy mal, y ni siquiera voy a puntualizar porque sabemos perfectamente a cuáles nos estamos refiriendo, y en especial el que estamos habitando, y por ende sabemos que esas cifras no reflejan ni una partecita de la realidad, pero sin embargo las tomamos en cuenta simplemente como una pequeña escala estadística. En el puesto número 11 está China con más de 83.000, luego Canadá en el 12 con más de 54.000, Bélgica en el 13 con más de 48.000, Holanda 14 con más de 39.000, Perú en el 15 con más de 36.000, y ojo con esto porque Perú venía creciendo como crecíamos nosotros, y es increíble que nosotros nos hayamos quedado estacionados, Perú haya seguido creciendo, cuando no creo yo que Perú esté haciendo las cosas muy diferentes a nosotros, en el sentido de lo peor, para tener cifras que se disparen tanto. Es más, si alguien de Perú está por ahí, yo creo que quizás la situación en Perú pudiera estar hasta por momentos un poco mejor controladas que nosotros, y ellos tienen peores cifras. Entonces hay que entender bien el contexto general para uno poco a poco también entender las cosas. En el puesto 16, la India con más de 34.000, en el puesto 17, Suiza con más de 29.000, en el puesto 18, Portugal con más de 25.000, y nosotros en el puesto 19, con la cifra que se ha mencionado. Dicho eso, a nivel latinoamericano, tomando como referencia, sin que sea Latinoamérica, a Estados Unidos, pero por los vínculos que tenemos en cuanto a migración, a cantidad de gente que de Latinoamérica vive, convive, habita y hasta nos envía sus remesas desde allá, cuando en Estados Unidos ya tenían más de 1.067.000 casos positivos, tenían ya lastimosamente 62.906 personas fallecidas. Brasil con 85.380, 5.901. Ya Brasil superó al número de personas fallecidas de China. Y Brasil representa la 10ª parte de la población de lo que es China. Entonces, nuevamente, hay que entender el contexto de los números, porque a veces uno habla de los números y cada número representa a un ser humano, ¿sí? Y cada uno representa el contexto de un problema que puede ser mucho mayor o quizás no tanto, pero en la medida de que las cifras sean transparentes. Y bueno, Brasil ya acaba de superar hasta los fallecidos que tuvo China. Perú, cuando sobrepasó los 36.000 pacientes positivos, ya tenía 1.051 pacientes fallecidos. Bueno, Ecuador, la cifra de 24.000 con 900 fallecidos aceptados y 1.453 por aceptar. Así los voy a definir yo, me parece más lógico. Los aceptados, los que reconoce el Estado, 900, los que está por reconocer, 1.453, y bueno, detrás quedará una gran estela de casos que ni se los acepta ni se los quiere reconocer, pero que en nuestro fuero interno y en nuestro conocimiento sabemos que están allí. México, con 17.799, tiene 1.732 fallecidos. Chile, 16.023 con 227 fallecidos. República Dominicana,
Recuerden que la isla la comparte con Haití y República Dominicana, la verdad que ha ido bastante mal con lo del COVID-19. Hay 6.972 casos y tiene 301 fallecidos. Y Haití, que es un país de extrema pobreza, es un país que las condiciones sanitarias son pésimas. Yo la verdad, cuando escuché que ya había casos en Haití, me desesperé y me desespero, porque en teoría las condiciones de ellos son sin lugar a dudas las más, dentro de las más precarias dentro de Latinoamérica, y ellos tienen 76 casos positivos y 7 fallecidos. Ahora, voy a inteligenciarme más de lo que pasa en Haití, porque teniendo tantos casos que hay en República Dominicana, y a pesar que la frontera que comparten ellos tiene mucho control, pero la verdad es que hay mucha migración de Haití a República Dominicana y por ende hay muchas personas que pudieran regresar. Entonces es una cifra que hay que descubrirla y verla muy bien. Panamá, con 6.378 casos, tiene 178 personas fallecidas. Y el caso de Panamá también es interesante, porque si son verdad las cifras que tiene Panamá, diera la impresión que no están creciendo a la forma como venían creciendo. ¿Qué significa? Que de pronto ellos pudieran estar llegando a una meseta. Sin embargo, como crecieron tan rápido y es un país relativamente pequeño, es probable que, si es que las cifras son reales, que se hayan aplicado buenas medidas, si las cifras son reales. Colombia ya tiene 6.211 casos, 278 fallecidos. Argentina, 4.285 casos con 216 personas fallecidas. Cuba, 1.501 casos con 61 personas fallecidas. Bolivia, 1.110 casos con 59 personas fallecidas. Y Venezuela, 331 casos con 10 personas fallecidas. La verdad que acá he visto que de los que menos crecen es Argentina, Cuba y Venezuela, en ese orden. Y más bien Bolivia está teniendo un pequeño repunte. Vamos a ver cómo se dan las condiciones, porque de todas maneras en Bolivia ha sufrido mucho últimamente por lo que hubo esta situación de un gobierno usurpador y todo ese tipo de cosas. Y de una u otra manera todavía no se consolida como tal muchas instituciones, y no sería nada extraño que de pronto existan brotes más efectivos que vayan a subir el número. Entonces también habría que hacer un análisis con Bolivia, igual que con Haití, ¿sí? Digo, el análisis en relación a cómo pudieran irse proyectando los números. Ya habíamos hablado del caso de Argentina, el caso de Venezuela el día de ayer, así que ni siquiera para entrar en tantos detalles. Vamos a entrar a la parte de rincón médico, y el día de ayer hoy día me vacuné contra el tétano y la verdad que me hicieron sentir mucho y todavía me está doliendo un poquito, pero bueno, ahí vamos. El día de ayer alguien preguntó sobre las vacunas y qué de cierto que ya hay una vacuna que pudiera estar en septiembre, según esas cifras. Entonces, una de las vacunas o de los centros que más adelantado lleva todo esto está en la Universidad de Oxford. Entonces, ellos manejan la posibilidad, ellos manejan ya unos 6 prototipos de vacunas, pero hay uno de ellos que lo hacen en un tipo viral, en un virus diferente. Recuérdense que los virus lo que son realmente son pequeñas cadenas de ADN o de ARN que están envueltas, ¿sí?, en una membrana, ¿sí?, lipídica, proteica, que las cubre, ¿no? Y dependiendo de las estructuras externas es que van a ser más lábil para determinada cosa. Por ejemplo, en el caso del coronavirus, el SARS-CoV-2 tiene una cubierta que simula cuando se ve el sol, cuando hay un eclipse, como la corona, la parte exterior. Entonces, cuando tú la ves al microscopio, el coronavirus tiene este aspecto, por eso se llama de esa forma, coronavirus. Y lo que tú ves como espículas en la superficie del virus, lo que son realmente, se denominan proteínas de superficie o proteínas de reconocimiento. Entonces, hay una que es importante, que se llama la proteína S, que es la que se engancha con la proteína, esta espícula es como una llave y se engancha muy bien con una cerradura que está en la membrana celular de células, sobre todo que se encuentra en el alveolo de nosotros los humanos, ¿no? Pero ojo que también hay esa similitud con otro tipo de animales, como murciélagos, incluso gatos, ese tipo de cosas. Por lo tanto, por eso no es nada raro pensar en que el coronavirus haya pegado un salto desde la parte animal acá. Pero bueno, en todo caso que cuando hay el acople, ahí automáticamente, como el virus tiene la llave, la célula presenta la cerradura, entonces hay el acople y puede abrir a la membrana, por decirlo de alguna manera, y el segmento del ARN puede entrar dentro de la célula.
cuando ingresa dentro de la célula, lo que hace es utilizar la maquinaria celular para poder reproducirse, que en el lenguaje viral se denomina replicarse. Entonces él comienza a producir, a clonarse, comienza a hacerse muchas replicaciones y hace que la célula las expulse y vaya a atacar a otras células. Entonces ese es el mecanismo como tal. Ahora, ¿qué es lo que han hecho en Oxford? En Oxford han agarrado un adenovirus, que es otro tipo de virus, ya bastante atenuado, y han colocado un segmento del ARN del SARS-CoV-2. Y lo han hecho posible atenuar, es la palabra que se utiliza para decir que los efectos del virus son lo menos esperable, ¿sí?, frente a la posibilidad de que ese virus atenuado contacte a alguien. Entonces, esa es la manera de que el cuerpo, una vez aplicada la vacuna, ¿sí?, pueda comenzar a fabricar anticuerpos, y estos son los que nos van a proteger en el caso de que nos enfrentemos ya al virus real, no que se podríamos decir que es un falso virus, o sea, es un virus que le ha atenuado y todo. Como por ejemplo en los memes, voy a poner un ejemplo de memes como para tomar hoy día un poco gracioso todo. Cuando yo veo los memes, que a veces veo la foto de una persona musculosa y que se viste con cierta ropa muy característica por la especie de mosaico que pueda tener en la ropa, en fin. Entonces hay otra persona con la igual ropa, pero no es nada musculoso, es delgadito y todo eso. Entonces intentan comparar a las dos personas. Y obviamente yo sé que en este caso es una burla porque la otra persona no tiene los músculos de la primera persona. Entonces más o menos es lo mismo que hago cuando yo utilizo un virus inocuo y de otra forma hago que este virus sea bastante inofensivo. Lo que yo intento es que mi cuerpo reconozca con qué se podría enfrentar y produzca anticuerpos. Cosa que cuando ya venga la primera persona, la musculosa, o sea, el virus real, yo pueda atacarla. Ahora, esa es la situación que ya han comenzado a utilizar prototipos de vacunas. Hay un prototipo de vacunas de esta universidad, de este centro de Oxford, que ya ha comenzado a utilizarla. La situación es que primero tengo que ver si esta produce los anticuerpos que yo necesito para poder enfrentarme al SARS-CoV-2, que es el virus, ¿sí?, o sea, al coronavirus. Y también necesito saber cuánto tiempo la respuesta de anticuerpos puede ser efectiva. Por lo tanto, entonces, si todo iría bien, porque eso también es lo interesante, cuando tú estás haciendo uno de este tipo de estudios, tienes que ir por fases. Hay una fase 1, 2, 3, luego ya haces un análisis completo, haces una fase 4 y sale la vacuna. Entonces estamos hablando que el periodo podría ser, la OMS incluso lo dijo inicialmente, 18 meses en el mejor de los momentos. Pero como ahora la gente está de una u otra forma alarmada, estamos de una u otra forma confinados en nuestras casas, entonces los periodos de tiempo se han achicado. Tanto es así que, por ejemplo, acá han hecho o están haciendo dos fases, la fase 2 y la fase 3, como una sola fase, y pidiendo a voluntarios poder actuar con la vacuna e infectarlos luego con la enfermedad. O sea, esto en un plano normal no sería factible, porque éticamente no lo es, ni bajo ninguna circunstancia. O sea, cuando tú realizas este tipo de estudio, hay parámetros que tienes que respetar, hay muchas cuestiones, y si algo falla, automáticamente se suspende y se terminó. Por eso es la inversión grande de los laboratorios, porque obviamente el momento incluso de sacar la vacuna ya tiene un costo bastante grande, pagando todo lo que se refiere a investigación, y si no funciona, imagínense, toda esa línea de investigación se perdió. Y generalmente cuando hacen este proyecto de vacunas, se van por 2, 3, 4, hasta 6 líneas para ver cuál puede ir funcionando. Entonces lo que quieren hacer es agarrar dos fases en una sola, y a partir de esas dos, de la segunda y tercera fase, comenzar a acelerar los tiempos, y probablemente, si es que todo va bien, ¿sí?, tenerlo para septiembre, quizás, este grupo lo está manifestando, o probablemente en el mejor de los casos que todo iría súper bien, que en el momento que yo veo cómo se mueve la heterogeneidad de sexo vaya bien, la heterogeneidad de edad vaya bien, porque recuerden, tengo que ver cómo funciona en personas de baja edad, de mediana edad y de alta edad, en fin, y que todo eso vaya bien. O sea, estoy viendo un sinnúmero de imponderables
y hablando de todos esos imponderables, que todo funcionara como una máquina de reloj suizo, ¿sí? Completamente bien, recién en ese momento yo ya puedo llegar a decir, ya la tengo. Pero ahí viene el otro detalle. En el momento que yo la tenga, ¿sí? No es que voy a tener dosis para poder llegar a todo el país. Entonces, al menos necesitaré poder crear unas, así como para ser bastante claro con esto, unas 1.100 millones de dosis, 1.100 millones de dosis, que obviamente irían para 1.100 millones de personas, ¿sí? Pero, escuchen esto, si yo solamente aplicara eso para poder utilizarlo en un país, con que China utilizara esa producción, se acabaría, porque es casi la población de ellos. Es la población de ellos, tiene un poco más. Pero de pronto diría, bueno, voy a dar prioridad a otros países. Pero igual hay países que tienen una cantidad suficiente de personas. Y nuevamente, si ya miro la cifra de 1.100 millones, el momento que intento amplificar más, también viene el detalle. Entonces, ojo, digo esto porque de pronto ciframos todas nuestras esperanzas de que en septiembre ya está y puede ser que lleguemos a septiembre y todavía no lo tengamos. Entonces, tenemos que tener muy clara cómo se dan las cosas, cómo que funcionan las cosas, y más cuando se trata del tema de vacunas. Ojo que cuando ya esté la vacuna aprobada, certificada, garantizada, en ese momento la distribución, que debería ser bastante rápida, esperemos nosotros, y la accesibilidad a los diferentes países, que esperemos no sea una especie de chantaje, porque podría valerse, espero que no ocurra, pero siempre la mente de uno que ve todas las teorías de la conspiración, ve todos los ángulos maquiavélicos, pero podría ser yo, país X, que tengo la vacuna, y a país Y que me la quiere comprar, le digo, no, pues yo te la voy a vender, pero si me cuesta 100, te la vendo a ti en 300, que ya es bastante caro, o sea, ganando mucho. O te la voy a vender, pero a cambio te pido tal cosa, que también podría darse. Digo, pensando en lo negativo. Y luego también hay que ver que si ese país que lo va a comprar tiene los recursos destinados para eso, porque eso también es el otro detalle. O sea, y si ya tengo la vacuna, pero no tengo cómo comprarla, es como decimos acá, es como tener abuelita, pero ya fallecida, o sea, no me sirve de nada de tenerla en el pensamiento, porque yo necesito para muchas cosas tenerla viva. Entonces, todo se puede decir, engranaje de elementos hacen que, si bien es cierto, ya existen noticias de que probablemente para septiembre tengo esta situación. También incluso hay un laboratorio que sale en el Instituto de Fauci en Estados Unidos, que también están vaticinando para esa época. Y estoy seguro que puede haber otros países también que probablemente están adelantando mucho sus tiempos y puede ser que también tengamos para esa época. Pero lo único que quiero que se sepa es que el proceso de vacuna es un proceso bastante largo y tedioso. Y si llegáramos a tener vacuna en septiembre, la verdad que la humanidad habrá dado un gran paso, porque habremos roto todos los récords inimaginables para tener una vacuna en el menor tiempo posible. Y ahí sí sería un aplauso para la humanidad dentro de ese sentido. Obviamente que sí. Muy bien, eso en cuanto al tema de vacunas, que alguien se comentó ayer y había quedado algo inconcluso, ¿no? Y creo que era conveniente al menos comentarlo desde ese punto de vista. Ahora tengo nuevamente el 28 de abril la Organización Panamericana de la Salud, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, o sea, la OPS y la OMS, envían una respuesta al COVID-19 y manifiesta lo siguiente: el uso de túneles y otras tecnologías para la desinfección de humanos utilizando rociadores de productos químicos o radiación de rayos ultravioletas tipo C, ¿sí? Voy a hablarles algo de esto, de los rayos ultravioletas, porque ese es el fuerte mío. Yo soy imagenólogo, soy radiólogo, y para mí hablar de radiaciones, la verdad, me entusiasma mucho. Por eso les he dicho que les debo una clase de las antenas de celulares y todo eso. Pero miren, las radiaciones que afectan a los seres humanos son aquellas radiaciones que se denominan radiaciones ionizantes, que significan que por la longitud de onda y por la frecuencia que se maneja, porque la longitud se maneja en una escala longitudinal de metros, ¿sí? Que es nuestra escala numérica, y la frecuencia se maneja en una escala de repetición que es en hercios. Entonces, en esa situación de la longitud y la frecuencia, donde la longitud es inversamente proporcional a la frecuencia, algunos exalumnos se van a acordar de esto. Entonces, cuando la longitud disminuye,
la frecuencia aumenta. Por eso decimos que es inversamente proporcional o viceversa. Entonces, las radiaciones ionizantes son aquellas que guardan cierta longitud y cierta frecuencia. Entonces, son las que escapan del el espectro de luz visible, que es lo que me marca la frontera entre la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Entonces, todo esto que es radiación ionizante es lo que produce afectación a las células vivas, a las células humanas, ¿sí? Entonces, aquí entre estos tengo rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma e incluso tengo radiación cósmica. Entre más se aleje de esto, mayor poder de ionización, por lo tanto, mayor poder de lesividad, de agresión, de cambios, de alteraciones de las células pueden producir. Entonces, los rayos, las antenas de celulares se encuentran por acá, por si acaso. O sea, para no mezclarlo uno con lo otro. Porque de verdad que para mí es medio molestoso leer en las redes sociales que comienzan a hablar que el 4G es estos daños, que el 5G son tonterías, la verdad. O sea, hay que tener un poquito de sentido común en cuanto a qué pertenece dentro del espectro de radiofrecuencia. Entonces, lo que yo tengo de aquí para acá, rayos ultravioletas, rayos X, rayos gamma, radiación cósmica, es radiación ionizante. Y entre más se aleje, más daño, más lesividad, más cambios, más alteración, más agresión puede producir a las células. Entonces entendamos eso. Por ende, cuando yo hablo de los rayos ultravioletas, yo tengo tres tipos de rayos ultravioletas y que van de acorde a una letra, simplemente tipo A, tipo B y tipo C, donde el menos dañino es el tipo A y el más dañino es el tipo C, porque el rayo ultravioleta tipo C casi toca lo que es los rayos X. Entonces, si todos sabemos que los rayos X son peligrosos, ahora entendamos que la radiación UV tipo C, por supuesto que va a ser peligrosa. Por ende, este instructivo, esta respuesta que genera la OPS y la OMS es más que interesante en el sentido, y lo voy a repetir, el uso de túneles y otras tecnologías para la desinfección de humanos utilizando rociado de productos químicos o radiación ultravioleta tipo C, lo que se denomina como UVC, ¿sí? No se recomienda el uso de túneles u otras estructuras físicas, llámese cabinas, gabinetes, puertas, con rociados de productos para la desinfección, ni dispositivos de pulverización, ni radiación UV tipo C con una escala de longitud de onda de 200 a 280 nanómetros para humanos. ¿Ya? Entonces, miren, te especifican y nuevamente, acuérdense en longitud y frecuencia, por eso que les hice toda la introducción, porque en el momento que uno lee esto, lee esa cifra y dice, ¿qué me están hablando? Bueno, te están hablando de la longitud de la onda del tipo de rayos ultravioleta que es tipo C, que es una longitud de onda de menor longitud con respecto al ultravioleta tipo A o tipo B. Entonces, dan lo siguiente. Esto se basa en las siguientes observaciones. Los productos utilizados en túneles de desinfección y dispositivos similares presentan efectos nocivos para la salud humana. Se sabe que los productos químicos utilizados para el rociado, compuestos de amonio, cloro, peróxido de hidróxido o hidroxilo, alcoholes, glutaraldehído y otros compuestos como el ozono, causan daños en los humanos como irritación en la mucosa, la piel, los ojos, el sistema digestivo y las vías respiratorias. Estos productos químicos están hechos para superficies inanimadas y agua y no deben usarse en el cuerpo humano. La OPS y la OMS lo dicen. Aquellos municipios que están malgastando el dinero en túneles, ya no lo malgasten. No lo hagan, por favor. El UVC, o sea, los rayos ultravioleta tipo C, no están destinados a la desinfección humana directa. La exposición a la radiación ultravioleta tipo C UVC, puede causar efectos nocivos para la salud. Estos incluyen irritación de la piel y los ojos, quemaduras solares, lesiones oculares y, bueno, el cáncer. El cáncer ya como el último de las escalas, pero obviamente que sí pudiera condicionar en el efecto repetitivo de esto. Mirar directamente a la radiación de los rayos ultravioleta tipo C pueden causar daños en la córnea, no lo dice acá, pero también puede producir
pequeños efectos de cristalización a nivel del humor vítreo, por si acaso, no lo dice acá, pero son cosas que uno ya sabe, ¿sí? La radiación UV tipo C puede generar ozono, que es un contaminante del aire. Y yo ya les había explicado en unos videos anteriores sobre qué es lo que ocurre con la terapia de ozono y cómo hay que entrarla. Porque para desinfectar un lugar pequeño va muy bien estas máquinas de desinfección de ozono, siempre y cuando yo no esté adentro. Porque produce ozono, actúa por 4 o 5 minutos, hasta 10 minutos, dejo que interactúe la máquina, dejo que se ventile todo y listo. Tengo la satisfacción de que el lugar sea descontaminado. Pero nuevamente la explicación va hacia esto. Me voy demorando mucho. Pero la verdad que este tema me apasiona a mí mucho, como creo que se podrán haber dado cuenta. ¿Qué más dice acá? Los túneles u otras estructuras físicas con rociados de productos de desinfección, dispositivos de pulverización o radiación ultravioleta tipo C, no son efectivos para inactivar el virus en humanos. Recuerde que el virus es un parásito intracelular, necesita estar dentro de una célula para poder ejercer su efecto. Por lo tanto, si yo intento desactivar el virus, pero la célula se mantiene indemne, no voy a hacer nada. Tengo que primero ser lesivo con la célula para poder inactivar al virus. Algunos productos químicos y la radiación UVC han demostrado ser efectivos como agentes desinfectantes para superficies cuando se usan siguiendo los protocolos y procesos de limpieza y desinfección. Para que los productos químicos y la radiación UVC funcionen como desinfectante efectivo, las superficies deben limpiarse antes de la aplicación de una capa uniforme de solución química. Y especifico otras cosas más. Yo mejor, para no ser tan largo esto, voy a publicar el artículo en mi página de Facebook, y ustedes lo pueden bajar sin ningún problema. Luego de esto publico el artículo y voy a poner una tabla que es bastante interesante para que ustedes lo tengan presente. Muy bien, eso era un punto que me estoy demorando mucho. La verdad que el hombro iba a tener de excusa hoy día para no demorarme tanto, pero ya hablando como que me ha pasado el dolor. Bueno, es buena terapia, se dan cuenta. Muy bien, y aquí sí viene un detalle que me gustaría tratar, y bien, porque esto yo ya lo había dicho unos días atrás, y incluso cuando lo habíamos comentado había sido interesante porque lo había mencionado en relación con lo que se está viviendo en ese país, porque yo había tenido la posibilidad de poder hablar directamente con alguien que es muy apreciado conmigo, de paso es mi compadre, es médico imagenólogo como yo y vive en ese país. Entonces, el artículo de la BBC del día de hoy dice: coronavirus en Costa Rica, ¿cuál es la efectiva fórmula en el país de América Latina donde mueren menos pacientes de COVID-19? Entonces, ese es el tema del artículo, y aquí va sintetizando que luego de pasar una terrible noche con fiebre y fuertes dolores de cabeza, Henry, nombre protegido, no dudó en acudir al sanatorio la mañana siguiente en San José de Costa Rica. ¿Sí? Entonces van describiendo como esta persona, ¿sí? Que les había manifestado algunas cosas, y él es un venezolano residente en Costa Rica, por si acaso. Sospechaba la posibilidad de tener COVID-19, y luego le hicieron los exámenes y efectivamente Henry demostró que era positivo para COVID-19. Luego le dieron, por las situaciones que hicieron en cuanto a determinar que tenía, el análisis y la cuestión de laboratorio de imágenes, le dieron su tratamiento que debería cumplirse en casa. Le hicieron seguimiento y en casa él pudo llevar adelante su tratamiento. Dice acá: desde el 21 de marzo y hasta hace como 10 días, los médicos venían para acá por lo menos un día sí y un día no, o sea, pasando un día, para seguir el tratamiento. Los visitaban los trabajadores sanitarios y los equipos básicos de atención integral de salud, que en Costa Rica se denominan los EBAIS, ¿no? Y su médico estuvo en contacto con la familia a través de mensajes de WhatsApp. Perfecto. El sistema de EBAIS ha sido la primera línea de respuesta a la pandemia en Costa Rica, y representa una de las claves que han permitido al país tener la baja tasa de letalidad del COVID-19 en América Latina, dicen los expertos. Y yo les puedo garantizar eso, porque cuando yo hablo con mi colega que vive en Costa Rica, nosotros nos damos cuenta de las realidades diferentes. Y nuevamente, podrán decirse muchas cosas, pero cuando uno está involucrado en el sector salud, es imposible que a uno lo puedan manipular, ¿sí? Es imposible, porque uno conoce la realidad. Es como por ejemplo, cuando yo tengo un problema en el vehículo y lo llevo a un mecánico que sepa, entonces yo tenía un problema en el vehículo y yo pensaba que era un X problema, y hablando con el mecánico y le digo: oiga, me suena tal cosa, podría tal cosa. Y digo: ¿cómo le suena? ¿Tal?
a ver, póngame el sonido para ver, escuchar, y medio escucho y dice, no doctor, eso es tal cosa. Y bueno, efectivamente era tal cosa, o sea, yo ni de cerca, porque obviamente zapatero a tus zapatos, estaba muy claro lo que tenía el vehículo. Igualmente acá también nosotros somos muy claros lo que ocurre. Y aquí viene el tema de la tasa de letalidad en América Latina. ¿Qué es una tasa de letalidad? Es el número de personas que mueren directamente por causa de un problema que está dándome algún tipo de interés importante. En este caso, por ejemplo, la gente, los enfermos de COVID, ¿sí? Y en relación a estos, ¿qué número de personas fallecen por COVID-19? Entonces, en ese sentido, y aquí voy a meterme ahora sí en lo de Ecuador que les había dicho que quedaba pendiente, los peores números en Latinoamérica los tiene, en primer lugar, Nicaragua, 23.0%, Honduras, 9.22%, México, 9.20%, en este momento ya Haití, 8.10% y Brasil, 6.79%. Según esto, que obviamente lo sacan de donde yo también saco mis datos. Luego aparece Bolivia, y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué Bolivia aparece con esos datos? Porque Bolivia, para la cantidad de muertos que tiene, pero por el número de casos, sale la cifra. Luego aparece Bolivia. Y aunque ustedes no lo crean, déjenme contar para decirlo con propiedad: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. De 20 países, Ecuador está en puesto 17 de entre los 20 países con menor letalidad. Díganme una cosa, ¿ustedes creen que estamos entre los países que menor letalidad tienen en Latinoamérica? O sea, y lo peor de todo es que salimos con una tasa de letalidad del 2.53%. Con la cifra que ellos me dan, tomando en cuenta los confirmados y los por confirmar, nosotros tenemos una tasa de letalidad del 7%, lo cual nos ubicaría después de Haití en el quinto puesto. Pero si incluso fueran más los fallecidos, nosotros estuviéramos disputando el segundo lugar en tasa de letalidad. Y miren, el caso de Costa Rica está en el último puesto con una tasa de letalidad del 0.86%. No sé por qué, bueno, en este gráfico Venezuela aparece con 3.0%, incluso Venezuela aparece con una tasa de letalidad por encima de la nuestra. Yo les digo, perdón un ratito, yo les digo, ¿a ustedes les parece que Venezuela está teniendo una letalidad peor que Ecuador? O de pronto, no sé, Guatemala, Panamá, Colombia, Argentina. Dios mío, que uno lee esto y le da risa, más que otra cosa. En fin, entonces definitivamente las cosas en Costa Rica han funcionado bien mediante los EVAIS, y también ellos están garantizando una buena cantidad de pruebas, y sobre todo que no tienen colapsado el sistema de salud. Cuando yo hablé con mi compañero, que ya habíamos tenido más de 3 semanas acá de cuarentena, él me dijo, mira, la frase que utiliza mucho en Costa Rica es MAE. Me dice, mira MAE, acá todavía tenemos en el hospital más grande el 60% de las camas de terapia intensiva, ¿sí? 60% del hospital más grande. Y en otros, incluso los privados, todavía la capacidad era interesante frente a la posibilidad de que aparezca. Entonces, si yo tengo los mecanismos, porque recuerdo nuevamente lo que les dije ayer, las 3 cosas para que las personas lleguen a fallecer por alguno de estos problemas es las condiciones del huésped, las características del virus y el entorno. Entonces, en esas 3 condiciones, si el huésped está indefenso inmunológicamente, si el virus es muy agresivo, como ha demostrado y si las condiciones para ni siquiera yo poderlo llevar a un centro hospitalario que lo puedan atender, sin lugar a dudas que mi cantidad de fallecidos va a ser muy alta. Eso es indudable. Entonces, las tasas de letalidades van variando de país a país dependiendo de las realidades de cada uno de los países. Entonces, era más que importante mencionar a eso. Tenía otra cosa pendiente que no lo voy a decir ahora ya por honor al tiempo, porque la verdad me estoy dilatando mucho y sí, pero perdónenme, pero en el tema de la OPS me apasioné, pero bueno, entenderán ustedes que yo soy radiólogo y bueno, la verdad es que sí me apasiona ese tipo de temas. Tenía el tema de las mascarillas que alguien preguntó el día de ayer, también lo vamos a dejar pendiente para el día de mañana, así que eso va a quedar entre los pendientes de mañana. Vamos a entrar de lleno acá a el área que ustedes gentilmente interactúan.
intentan interactuar con nosotros, ya siendo o llegando con una pregunta, un comentario, algún tipo de sugerencia también que es válida, ¿sí? O cualquier tipo de información también que puedan aportar. Oh, Dios. Dicho esto, vamos a entender acá la situación. Saben, quiero pedir disculpas a las personas de hoja de ruta el día de hoy, porque habíamos quedado programada una entrevista para las 2 de la tarde, y la verdad que se me fue imposible porque justo tuve que irme a vacunar. Y bueno, yo sé que el camino al infierno está hecho de buenas excusas, pero justo hoy día me tuve que ir a vacunar a esa hora, y como mañana es feriado, o sea, para estas instituciones, entonces solo alcanzaba a vacunarme a esa hora. Y bueno, se me hizo imposible. Quiero pedir una disculpa a la gente de hoja de ruta. Ya nos pusimos de acuerdo con otra hora. La verdad es que primera vez que pasa esto, espero que sea la última. Muy bien, entonces vamos entrando de lleno acá a esta zona de las preguntas que ustedes, o de los comentarios, sugerencias que ustedes gentilmente colocan. Y para ello voy a valerme también en mencionar lo que escriben por acá. Diana Mera, buenas noches. Marta Lisek Santana Mendoza dice, hoy es un viernes chiquito, mañana es 1 de mayo. Sí, hay que verlo de esa manera, la verdad. Livia Rosa manda buenas noches. Ampari Arteaga saluda. José Roberto Rodríguez Lor también manda saludos. Tatiana de Salas manda buenas noches. Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice, así como dicen que podría ya estar la vacuna para el COVID-19 con ese tiempo récord, ¿tendrá tanta efectividad? Gracias por la información. Bueno, en teoría, cuando ya sacan la vacuna, al menos tiene que demostrar una efectividad, asumo yo que al menos en el 80% de la población que se vacune, ¿sí? Entonces, probablemente, por eso le digo, no nos ceguemos a la posibilidad simplemente de que el septiembre aparezca, porque hay tantos imponderables que se manejan en la situación de vacunas, entre ellos también, cuando yo hablo de vacunas tengo que ver si funciona bien, tanto en hombres y mujeres, en diferentes edades, etc. Incluso en diferentes tipos de poblaciones. Entonces son tantos imponderables que tocaría en ese momento valorar. Narcisa Lina Segovia nos pone, jamás podría usar esos túneles por el problema que tuve. Bueno, sí, ella tiene un problema de tipo oncológico y de una otra manera comenta en relación a lo que habíamos manifestado. Igual es un artículo de la OPS, por si acaso, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, y esto puede servir para que ustedes de una u otra manera, por ejemplo, miren, yo que veo más útil, nuevamente, como siempre yo peleo con los guantes, y peleo con los guantes porque yo me doy cuenta, la gente que vende productos alimenticios usan guantes y no se los cambian en toda la jornada. Entonces, digamos que esa persona al menos cumple el requisito de cada cierto momento lavarse las manos con los guantes, porque se los sigue teniendo puesto, ¿sí? Pero al menos que no cumpla el problema de lo que yo he visto a gente que tiene el guante puesto y con el guante puesto están que se rascan el ojo, se rascan la nariz, aunque tengan mascarilla, se retiran la mascarilla y se rascan la nariz. Entonces, en ese momento el guante es un simple adorno, no es más que eso. Entonces, no me sirve, eso hay que entender claramente. Por lo mismo, en esas condiciones yo preferiría que en vez de utilizar los túneles de desinfección, que en determinadas cosas sí me servirían los túneles de desinfección, porque, por ejemplo, hay gente que tiene que entrar a trabajar en áreas críticas, y en esas áreas críticas los túneles de desinfección para las personas que salen, ¿sí? Sobre todo, puede ayudar a desinfectar toda la vestimenta de ellos, porque están cubiertos completamente. Entonces lo que estamos garantizando es minimizar al máximo el riesgo de propagación y todo ello. Pero son cosas muy puntuales, no es que sirve para todo el mundo. Entonces, si por ejemplo un municipio invierte para colocarlo a la entrada de un mercado, ¿sí? Sería más útil, por ejemplo, brindarles a ellos, con el costo de lo que puede costar los túneles y el mantenimiento, brindarles a ellos mascarillas, brindarles a ellos guantes para que usen para entrar y que los desechen al salir, cosa que garantizamos que haya permeabilidad, o al menos brindarles gel, alcohol, y que delante del funcionario puedan limpiarse las manos adecuadamente. Igual, y en la parte inferior, los zapatos, pasar por alfombras desinfectantes, en fin. Eso me parece más efectivo que lo otro. Pero el detalle de todo esto iba en relación con el artículo que salió. Alfredo Israel dice, no dejaré que el virus entre a mí bajo mis condiciones. No dejaré que el virus entre a mí bajo mis condiciones. Me imagino que debe ser algo sarcástico, pero bueno, no entendí el mensaje tanto. Paulina Santander nos dice, ¿qué nos depara el futuro? Quizás la intervención de los organismos. Paulina, yo soy médico, no soy adivino,
Pues si fuera divino, la verdad hubiera comprado la lotería y me hubiera dedicado a crear industrias para generar fuentes de empleo y no estaría dedicada a mis otras cosas. Pero bueno, ¿qué nos depara el futuro? No lo sé qué nos depara el futuro, pero lo que yo sí les puedo decir es que garanticemos nuestra paz mental para garantizar nuestra paz o nuestra salud física y al menos tener ahora lo más preciado que es esta salud general. Porque con salud general, cualquier cosa que en el futuro podamos hacer va a depender de nuestras capacidades. Sí, obviamente que también influirá políticas de Estado, políticas económicas, etcétera, pero al menos teniendo salud, hasta para protestar tendré fuerza, porque si no, ni siquiera eso, ¿no? Se ha unido Richard Pinargote, Livia Rosa, otras personas más. Rup María León Vélez, desde Guayaquil, dice: siempre es bueno escucharlo, tranquilo por el tiempo. Bueno, gracias. Bill Romero dice: entre todo lo que empezó en el mes de marzo, ya a este momento, ¿qué tanto cree usted que esté el virus en el país? Lo que pasa, a ver, ese es el problema de no manejar cifras verdaderas. Porque si nosotros manejáramos cifras verdaderas, uno sí pudiera hacer un análisis pormenorizar y decir tal fecha, tal cosa, bajo tales circunstancias. Entonces, ahora tengo entendido que las municipalidades del Ecuador se han reunido porque el gobierno irresponsablemente ha delegado las funciones a ellos, les ha delegado responsabilidades, sin embargo el gobierno es corresponsable de todo lo que ocurra, entonces ha delegado esas funciones y las municipalidades han decidido permanecer en semáforo rojo, en alerta, hasta el 17 de mayo. Eso hoy día está comentado, masificado, entonces hasta el 17 de mayo. Entendiendo que se cumplan todos estos elementos que se hablan, en teoría el 17 de mayo deberíamos entrar ya a una meseta de todo esto, pero eso sería nuevamente valorando al momento, ¿sí? Muy bien, ¿qué dice aquí? Mayra Consuelo Santiago Ibarra dice: las personas que tenemos cáncer tiroideo, entrar a esas cabinas de desinfección nos perjudicarían. A ver, más que perjudicarle a una persona que tenga, en su caso, cáncer tiroideo, ojalá que no sea del tipo papilar, sí, porque suele ser un poquito agresivo, pero generalmente el cáncer tiroideo, cuando uno ya lo determina, lo trata, generalmente es con cirugía y generalmente incluso en algunos casos con yodoterapia. La persona se puede dar por, generalmente y en gran porcentaje, la persona se puede dar por curada, ¿sí? Curada o salida del problema, ¿sí? Luego de haber cumplido lo que la parte de los médicos oncólogos, los cirujanos, etcétera, hayan decidido. Por lo tanto, a usted, en su caso particular, lo que usted me está preguntando, no, dependiendo en qué momento se encuentre, pero no afectaría mayormente que al resto de la población, por si acaso, en el caso que usted mismo me está preguntando, ¿no? Manaba Portoviejo dice: llegué tarde, pero creo lo siguiente con respecto a esa estadística de fallecidos en Ecuador. 1. La cantidad de fallecidos en Ecuador por COVID no se correlaciona con la estadística de la región porque la cantidad de pruebas realizadas para coronavirus es baja y solo se informa los muertos confirmados por coronavirus por examen. Me imagino que debe haber puesto, bueno, sí, en parte él tiene razón, sin embargo, recordemos que nuevamente, más bien, cuando yo tengo una tasa de fallecidos y si yo amplifico la cantidad de exámenes, amplifico también la posibilidad de que aparezcan gente sana. Entonces, más bien teniendo más pruebas, probablemente la tasa de letalidad baje con el mismo número de fallecidos. Entonces, más bien, si quiere mejorar los números de Ecuador, haga más pruebas, que eso le va a ayudar por donde quiera que se lo mire. Muy bien, vamos viendo finalmente por acá. Yo digo siempre que no quiero extenderme tanto y siempre acabo haciéndolo, pero bueno, ojalá que no suene muy aburrido, digo yo, no sé. A ver, ¿qué hay por acá escrito? Nada importante. No, por acá nadie más ha escrito. Entonces es lo que teníamos preparado para el día de hoy. Mañana quedan algunas cosas. Lo voy a terminar porque ya lo escribió. Dice, lo repito, ¿no? La cantidad de pruebas realizadas para el coronavirus es baja y solo se informan los muertos confirmados con coronavirus por examen y la cantidad de muertos es mayor, pero no todos están confirmados como coronavirus, lo cual indudablemente deja una brecha gigante. Sí, por supuesto, pero recuerden que la letalidad yo la hago en relación con el número de casos encontrados versus la cantidad de fallecidos que existe por ese problema. Entonces, por eso les digo, si yo aumento la cantidad de casos y los fallecidos quedan igual, la tasa de letalidad va bajando. Entonces, ese es un dato. Por eso que países como Alemania, ¿sí? La misma China como tal, Corea del Sur, tienen tan baja letalidad, porque ellos tienen una tasa alta de exámenes realizados a la población.
Bueno, dicho esto, agradeciendo siempre por la presencia de ustedes, sí, esperando que como lo dijo una de las personas que ven la señora Marta creo que fue, aprovechando que hoy día es un jueves chiquitos entre comillas, porque para la gran mayoría jueves, viernes, lunes, sábado serán iguales, pero aprovechemos al menos mentalmente decir hoy día es mi jueves chiquito, mañana es mi viernes, como para buscarle un nuevo aire a todo esto. No, me faltó también comentarles sobre otros elementos para poder llevar de mejor forma la cuarentena. El día de mañana eso queda pendiente. Y Osvaldo Quiroz, que se conecta ahora, dice, buenas noches doctor, la pregunta, ¿la falta de olfato y de gusto sería un diagnóstico confirmativo para COVID? Si solo es eso, no, por lejos. Pero el diagnóstico confirmatorio es la prueba del hisopado de PCR, ¿no? Esa es la confirmatoria. Ahora, que sería una sospecha, sí, es probable. Con eso y con otras cosas más, viendo la evolución, viendo alguna otra cuestión, sí podría hacerlo. Pero solamente una pérdida de olfato como tal, así como lo describe, nunca por nunca sería un diagnóstico confirmatorio, jamás. Necesito la prueba, el hisopado como tal. Bueno, agradecemos la presencia de ustedes, muchas gracias. Si Dios lo permite, el día de mañana quizás estemos por acá. Siempre digo quizás porque nunca se sabe lo que pueda pasar. Y espero que puedan tener una agenda de actividades. Y espero, como siempre, los que puedan, obviamente, los que tengan esa capacidad de ser solidarios y tengan los recursos, obviamente, puedan ser solidarios, sobre todo con la cuestión de alimentación, que es lo que más se pide. Un abrazo fuerte, un abrazo virtual muy fuerte, que todo vaya bien, Dios mediante, y bendiciones para todos ustedes. Muy buenas vibras, hasta mañana. Chao.